Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta segunda edición de Matiné Vermú y Noche, que en su primera publicación trató del cine de ciencia ficción y he recibido muy buenos comentarios. Alguien me dijo por ahí que había tenido la sensación que se estaba paseando por un museo y tiene razón, fue un paseo por el Museo de la Ciencia Ficción. E inevitablemente en muchos capítulos, si es que hay muchos capítulos más, vamos a recorrer el pasado del cine y por lo tanto va a haber algo de museo siempre, pero no siempre. No vamos a limitarnos a las películas de los años 40, 50, 60, vamos a tratar en alguna oportunidad no solo de películas contemporáneas, sino que incluso de series de televisión que la gente comenta, que la gente está viendo hoy día en Netflix, en Amazon Prime y en otras cadenas por el estilo. Pero hoy día continuamos tratando los géneros de cine que constituyeron el alimento fundamental de varias generaciones de chilenos y de ciudadanos del planeta, diría yo. Junto a la ciencia ficción, uno de los géneros más prolíficos fue las películas de vaqueros, o de cowboy, o del oeste, o western. Se le han dado todos esos nombres por igual. Casi diría que el cine, como industria, porque es una industria el cine, sus primeras películas son de vaqueros. Ustedes van a YouTube a buscar películas de los años, de principios del siglo XX, hasta los años 20. Ustedes van a ver películas mudas de vaqueros, y van a verlas incluso con este ritmo con que en algún momento se filmaban estas películas, todos así, los caballos galopando así, todo a saltito, con algunos vaqueros con la boca parecía pintada, como era la costumbre en el cine de esos años. ¿Qué elementos de la cultura norteamericana ese cine exaltó o recordó o incentivó o rememoró para que ese género fuera tan popular? Porque visto a primera vista parece raro que pueda haber un género completo de cine dedicado a los vaqueros, es decir, a gente que eran empleados de un hacendado para transportar vacas de un lado a otro. Eso eran los vaqueros, eran simplemente peones de fondo. ¿Por qué se convirtieron esos peones de fondo? En parte porque no eran ellos realmente los protagonistas del cine llamado de vaqueros o de cowboys, los chicos de las vacas. El llamado cine de vaqueros trata de una época de Estados Unidos y de un lugar de Estados Unidos. Trata del Far West, de las grandes praderas, del oeste, de los pueblos que están recién construyéndose, avanzando hacia la costa del Pacífico, la construcción del ferrocarril, y por lo tanto los vaqueros propiamente tal, entendiendo como con esa expresión a alguien que trabaja en un fondo, no aparecían nunca, en realidad como tales. Lo que parecían eran hombres a caballo y con un pistolón al cinto, o dos, con sombrero, entrando o saliendo de un pueblo. Eso era lo que veíamos. Veíamos también caravanas atacadas por indios, veíamos a la caballería luchando contra los indios, veíamos al galán, siempre un tipo solitario, entrando a un pueblo y a veces haciendo justicia. Pero vaqueros propiamente tal, o sea, historias basadas en hombres que transportan animales de un lugar a otro por un tema de pasturas o por la venta en el matadero, en la estación ferroviaria, donde se llevaban los animales a otra parte, a los mataderos. Eso rara vez, si es que alguna vez apareció en el llamado cine de vaqueros. Este es un género en extinción ya. En los años 20, 30, 40, 50, etc., yo diría hasta los 70 incluso, se hicieron, no voy a decir cientos, sino que miles de películas de vaqueros. Porque hacían vibrar cierta cuerda emocional en el pueblo norteamericano para el cual estaba en primera instancia producida el cine de vaquero. Y esas condiciones culturales, psicológicas, que hacían que el mundo del oeste y del hombre solitario en su caballo y del pueblo y el sheriff y las niñas del salón
todo eso ya no toque, no interese en todo el sentido de la palabra. Y por lo tanto ustedes se podrán dar cuenta, en cuestión de ver la cartelera, que prácticamente no hay ya ese cine. Muy rara vez se produce alguna película llamada de vaqueros, y es en el fondo para expresar otras sensibilidades que no tienen nada que ver con el mundo de las películas de vaqueros y que se disfrazan como películas de vaqueros. Era un mundo, desde luego, el del cine de vaqueros clásico, y para ponerle una fecha, digamos, desde el principio del género hasta los años 60, sin muchos cambios en su estructura, salvo que cada vez más fueron predominando las películas en colores. Al principio eran todas en blanco y negro. Era un mundo simple, donde el bien y el mal estaban claramente separados, incluso en su vestimenta. El bueno o los buenos usaban sombreros blancos, los malos usaban sombrero negro y bigote. Ahí ya había una manera, y ropa oscura. Esa es la vieja separación entre el blanco y el negro, entre lo divino y lo infernal, que se asocia normalmente con estos dos colores. No son colores en el blanco y el negro en realidad, pero en fin. Era un mundo simple donde el bueno era claramente identificado, el malo también. El bueno siempre triunfaba al final, se hacía justicia, imperaba la decencia y la honestidad. Los indios en estas películas, porque muchas de estas películas tenían que ver con ataques de indios, guerras contra indios, los indios eran siempre malos, los indios eran siempre traicioneros, siempre estaban escondidos detrás de una roca para arrojar sus flechas, eran crueles. Y yo recuerdo muy bien a los niños de los años 50 y 60, más bien de los 50, que íbamos al cine a ver en los rotativos a veces 2 o 3 películas de vaqueros al hilo, que en la escena en que los indios eran masacrados por la caballería, los chicos aplaudíamos y gritábamos de entusiasmo. Llegaron los buenos. Los buenos eran los militares, los soldados de azul, la caballería. Los malos eran los indios. Era, ¿para qué les digo cómo eran pintados en ese cine? Y hasta el día de hoy un poco los mexicanos. En muchas de estas películas de vaqueros había un contacto con los mexicanos. Recordemos que hay varios estados de vaqueros que tienen frontera con México. Texas, por ejemplo, New México. Arizona me parece también que tiene frontera con México. California. Si acaso los indios eran malos, los mexicanos en todas estas películas eran realmente unos personajes patéticos, de feos, de sucios, de incompetentes, de traidores y de malos para disparar. Porque si había un combate entre el jovencito o los jovencitos blancos norteamericanos contra los mexicanos, los blancos perpetraban completas masacres, liquidaban un pueblo completo de mexicanos. Más o menos a mediados o a principios de los 60 empezó a verse una variante en este género clásico donde había sido tan clara la distinción entre el bueno y el malo, y siempre se imponía la justicia y los malos pagaban, generalmente muertos en un duelo final con el bueno. Varias películas clásicas tienen que ver con eso, como Gunfighting, OK Corral, etc. Empieza a aparecer en un momento dado otra figura en el cine vaquero, el profesional. El profesional es un tipo que es muy competente para usar su revólver, o que es un artista en el uso del arma blanca, o es un experto dinamitador, o es un profesional, ni bueno ni malo, moralmente neutro. Una de las primeras películas de ese género se llamó precisamente Los Profesionales. Estos tipos andaban simplemente detrás del dinero. Aparece un nuevo tipo entonces de personaje, de héroe, que ya no viene a hacer justicia, sino que viene a forrarse los bolsillos. Y es héroe porque es más hábil en el uso del revólver,
porque es un poquito menos canalla que el adversario al cual va a derrotar, y porque está representado por un actor que atraía al público. Por ejemplo, el actor norteamericano Clint Eastwood, todos ustedes conocen, inicia su carrera cinematográfica de verdad representando uno de esos papeles. Y la primera película en que lo vemos haciendo el papel de un hombre que no es ni bueno ni malo se llama precisamente Por unos dólares más. Hubo varias películas con el mismo personaje, el bueno, el malo y el feo, y con él, aparte de inaugurarse en cierto sentido esta etapa en que el héroe de la película, el galán, no es bueno, sino que es simplemente el que gana, se inaugura también lo que se llamaría el spaghetti western, del cual voy a hablarles en un momento más, pero primero les quiero mostrar un clip de una escena, de la escena prácticamente final de una de estas películas, El bueno, el malo y el feo, el duelo. Y ustedes ahí van a ver otro elemento típico de este cine que empieza a surgir ya a principios de los 60, y es que los vaqueros son bastante cochinos. Las caras ya no son impecables, los tipos no están perfectamente afeitados, no están recién lavados, son sucios, transpirados, aceitosos, barbudos, realmente chanta, flight. Veamos la escena final de duelo, en el del bueno, el malo y el feo, me parece que es la película en que vamos a ver a Clint Eastwood con la estampa clásica de esas películas, con su cigarro en la comisura, su mirada así con los ojos entrecerrados, y los invito a ver este clip. Bueno, esta es una escena que es curiosa además porque normalmente en el cine norteamericano donde había un duelo, cuando había un duelo, el asunto no tenía tanta concentración en las expresiones de los que iban a participar, como en este caso en que la cámara, la secuencia pasa de un rostro a otro todo el rato, largo tiempo antes que desenfunden. Y, como les digo, inaugura un cine nuevo, del cual habría una proliferación increíble. Los spaghetti western en los años 60 se convirtieron en una industria masiva. Se llamaban spaghetti western porque estaban hechos en Italia, o más bien dicho, por productores italianos que filmaban las escenas del oeste en España. Resultaba barato y hay muchos terrenos desérticos, áridos en España que les servían. Uno de los nombres típicos de ese cine es el director Sergio Leone, Clint Eastwood parte ahí, Django parte ahí. Se hicieron cientos de películas spaghetti western que tenían sus propios códigos. Uno de estos códigos es que todos andan sucios, cochinos, transpirados, lo cual es bastante más cercano a lo que debe haber sido la realidad del oeste. En el cine clásico norteamericano, previo a esta llegada del spaghetti western, todos los personajes, buenos y malos, parecen recién salidos, digamos, de la ducha. La ropa recién salida de Sandrico, recién planchada, todo impecable. Y la muerte incluso era limpia en el cine clásico. Ustedes en un duelo, en un baleo o balacera como dicen, de películas clásicas, ustedes no van a ver efusiones de sangre, todo lo que se llama el gore. La gente muere casi como asumiendo posturas de ballet, caen despaciosamente, llevándose una mano al pecho. Sus impecables camisas blancas siguen impecables, uno no ve por ninguna parte un herido o lo más un puntito oscuro. Se llevan la mano al pecho, caen y muchas veces incluso alcanzan a hacer un discurso, a despedirse, a decir algunas palabras de despedida, ¿no es cierto? En el spaghetti western ya empieza la muerte a tomar un aspecto más lujurioso, digamos, más brutal. Los tipos caen en forma aparatosa. Y esto llega o se inaugura el uso del gore, el uso de la carnicería como parte del cine del western,
con una película que recuerdo haber visto en sus días de estreno en un cine que probablemente ya no existe en Santiago. La película era del año 69 y se estrenó en Santiago en 1969 en un cine que quedaba en la Alameda, muy cerquita de la Plaza Baquedano. O sea, no fue estrenada en un cine de primera categoría. Y era La Pandilla Salvaje, con un montón de actores bien importantes. Uno de ellos era Ernest Borgnine, el otro, bueno, ustedes pueden ver un montón de detalles sobre esa película en Wikipedia, porque es una película clásica. La Pandilla Salvaje prácticamente se inicia con un asalto a un banco en un pueblo. Lamentablemente alguien había soplado y estaban esperando a los asaltantes a la salida del banco. Desde los techos había un montón de mercenarios dispuestos a masacrarlos. Y se inicia un baleo que a mi madre y a mí, porque fuimos los dos al cine en esa oportunidad, nos dejó muy sorprendidos, porque nunca habíamos visto un cine de vaqueros o de cualquier otra clase donde los efectos especiales tuvieran la brutalidad que ahora ya es un estándar hoy en día en el cine. Por primera vez, los tipos alcanzados por una bala soltaban un chorro de sangre y salían volando por los aires como alcanzados por una bala de cañón. Y toda la secuencia de ese baleo, para no hablar nada de la secuencia final, es de una, digamos, pseudo-realismo que inaugura una manera de hacer cine de violencia que sigue vigente hasta el día de hoy. Ustedes no van a ver ninguna película hoy en día, ya sea de cualquiera que sea su género, donde haya un baleo, en que no haya un lujo de efectos especiales en cuanto al efecto de los proyectiles en los muros, en las personas. Salta la sangre, saltan los blancos de las balas, etc. Pero la película esta, La Pandilla Salvaje, era mucho más que una inauguración de efectos especiales muy vistosos. La película la dirigió Sam Peckinpah, un gran director de películas de violencia. Es autor también de la película Cruz de Hierro, que se ambienta en la Segunda Guerra Mundial en el frente ruso. Ahí el actor principal era James Coburn, pero habían 2 o 3 más también. Me parece que estaba Maximilian Schell también, y en fin. Sam Peckinpah se convirtió un poco, alguien lo describió como el poeta de la violencia, porque él, más o menos lo que hace Tarantino, solo que Tarantino lo hace de otra manera, con otra visión, con una visión más grotesca, casi cercana a la comedia, más que a lo que hizo Peckinpah. En esta película de Peckinpah, La Pandilla Salvaje, que inaugura el uso de la violencia brutal en el cine, de cowboys y en todos los géneros, hay mucho más que eso. Hay escenas realmente interesantes. La escenificación del ambiente corresponde ya al final del oeste clásico, cuando ya el vaquero, el aventurero, el hombre solitario, la pandilla que busca asaltar se encuentran ya cada vez más arrinconados por el avance de la civilización, de la policía, del ferrocarril, del telégrafo. Ya tienen menos capacidad de movimiento. Yo los invito a ver una secuencia donde no hay ni un solo disparo. La secuencia en que los 4 personajes de la pandilla, de esta pandilla salvaje, deciden ir a rescatar a uno de los suyos que está en manos del líder de una de las tantas facciones militares que combatieron en la Revolución Mexicana, y van casi con la certeza que no van a salir de esa, y la secuencia de su caminata hacia donde se van a encontrar con ese comandante mexicano y su alto mando y sus soldados es realmente muy, muy bien hecha, muy interesante. Y ahí van a ver ustedes otra vez este aspecto en el cual se ha regocijado siempre el cine norteamericano hasta el día de hoy, y es de pintar a los mexicanos realmente como entidades casi cercanas a las cucarachas.
Los invito a ver entonces La marcha a la muerte de estos 4 personajes de la pandilla salvaje. Realmente una secuencia espectacular. Ustedes pueden encontrar en internet lo que sigue, ¿no? La batalla final de estos 4 individuos que se las arreglan, estos 4, aunque los 4 mueren, se las arreglan para destruir completamente un regimiento completo de mexicanos. Un aspecto que era también propio del cine clásico del oeste, como les decía, era que los indios eran siempre los malos de la película. Pero eso fue cambiando. Y hubo un cierto momento en que empieza primero a aparecer el indio rescatable, bueno, que es amigo del jovencito, leal, honesto, decente, incluso lavado. Y luego, con el paso de los años, cambiaron los ámbitos culturales en Estados Unidos. Fueron otros los intereses culturales que empezaron a tener preeminencia. Y empieza a darse vuelta la tortilla y el indio empieza a aparecer, y esto es bastante más real, como la víctima, no como el victimario, no como el indio malo y cruel, sino que como la víctima de los blancos. Porque efectivamente, todas las tribus indias, desde la llegada de los blancos a las costas americanas en el siglo XVII, en un proceso que no termina hasta finales del siglo XIX, el avance de los blancos desde la costa este hasta finalmente en la costa oeste a lo largo de 2 o 3 siglos fue equivalente a la destrucción sistemática de una tribu, de un pueblo indio tras otro. Y habían muchos, los moicanos primero, los apaches, los navajos, los sioux, los comanches, infinitos. Todos fueron desapareciendo. No pudieron contra el número y contra la superioridad militar, pero sobre todo contra el número. Las tribus eran pocas, de pocos miembros, los blancos llegaban en masa, los indios podían destruir, podían vencer a una patrulla militar, a una columna de caballería, pero iban a llegar más columnas, iban a llegar más soldados, iban a llegar, como ocurre siempre en una inmigración masiva, más y más y más blancos, no iban a poder parar esa ola. Así que los indios son las verdaderas víctimas del oeste. Quizás uno de los clásicos que yo les quiero mencionar a ustedes, que representa este cambio de visión, es un libro, y creo que se hizo una serie hace varios años basada en ese libro. Es un libro de Dee Brown que se llama Bury My Heart at Bounded Knee, Entierra mi corazón en rodilla herida, una región. Es un libro hermoso y triste. Hay otros más sobre la destrucción progresiva y masiva del modo de vida aborigen en Estados Unidos, a veces acompañado de matanzas en gran escala, otras veces arrinconándolos en reservas o asimilándolos a la vida del blanco, pero siempre como ciudadanos de segunda fila. Este cine, del cual ya prácticamente no van quedando producciones, ya no se hacen como antes en masa, una tras otra. Muy de vez en cuando aparece una película de vaquero y, como les digo, es más bien la puesta en escena de problemas de hoy, no del oeste. Problemas de hoy de la sociedad norteamericana, no de la sociedad norteamericana en los años 50 y 60. El cine de ayer, de vaqueros, tenía un montón de clichés. Todo era limpio, como les digo, las caras limpias, recién afeitadas, la ropa limpia, la muerte limpia, los buenos absolutamente buenos, los malos absolutamente malos, la relación amorosa entre hombres y mujeres, entre el joven y la niña de la película, nunca llegaba, por supuesto, a la cama. A veces no llegaba ni siquiera al beso. Uno de los finales bastante típicos del cine de vaquero de los años 50 es la del jovencito que después que ha hecho justicia en el pueblo, del cual se había apoderado, y siempre es la misma historia, un hacendado rico, con un ejército privado de pistoleros, y con el sheriff local comprado, sobornado y que no hace nada. Llega el jovencito, los mata a todos,
en el proceso de estar en el pueblo haciendo ese trabajo, conoce a la niña en la película, todos adivinamos que la niña en la película se enamora del jovencito, termina su faena, el jovencito se podría quedar hoy día uno en el pueblo con la niña, pero en la escena final, que la vimos en miles de películas de ese tipo, el jovencito se sube a su caballo, es el crepúsculo, y se empieza a alejar hacia el horizonte, mientras la niña se queda con los crespos hechos mirando cómo se le va el pastel, digamos. No había sexo, no había erotismo. A lo más insinuada lejanamente en las escenas de salón, donde por supuesto había niñas, en los salón o bares del oeste eran también, y al mismo tiempo funcaban como prostíbulos, y se ven algunas niñas, y para eso normalmente en el cine clásico de vaquero habían 2 o 3 actrices latinas que las tenían como estándar para hacer el papel de la niña ligera de cascos, como se decía en esa época, en el bar. Pero nunca había escenas de sexo. Era un cine totalmente depurado. Y otro clásico del cine de vaqueros era la pelea en el salón. Nunca se sabe por qué empezaba, pero terminaban todos dándose de puñetes, volaban las sillas por el aire, gente que se caía del segundo piso, y el pianista seguía tocando un ragtime a toda velocidad con un puro en la boca. Eso era un absoluto clásico. Pero como les digo, este es un cine extinto. Para todos los efectos puede que se haga una u otra película, pero es un cine extinto. Ya no dice nada. Los vaqueros no le dicen nada a los norteamericanos ni a nadie. En los últimos 15 años, incluso voy a poner 20 para dar más posibilidades, yo recuerdo que 2 o 3 películas de vaqueros, un par de ellas incluso creo que son un poco más viejas, son de los años 80, 1 o 2 con Clint Eastwood, El jinete pálido, por ejemplo, una película interesante. Imperdonable también de Clint Eastwood. Hubo otra que no tenía ni fu ni fa, no dice nada, por eso no me acuerdo ni el nombre. 2 o 3 películas en 20 años es bastante poco. Antes se hacían 2 o 3 películas a la semana. Es un género extinto, ya no significa nada. ¿Qué le puede decir al hombre de hoy, al norteamericano de hoy, un fulano que anda a caballo con un revólver al cinto? Situación bastante irreal por lo demás, estimados amigos, porque los revólveres eran caros y desde luego los vaqueros que eran empleados de un hacendado no tenían plata para eso. Si ustedes ven fotografías reales tomadas a grupo del antiguo este, van a ver que muy pocos andan con un revólver al cinto. Todos están vestidos como con ropas de calle, porque tampoco tenían plata para comprarse un jean, y muy pocos revólveres. En cuanto a la literatura de este género, es muy escasa. Se han escrito, incluso contemporáneamente, no hace muchos años, 3, 4, 5 libros más o menos interesantes que son mencionados, pero no han dado para género. Como género, es decir, como un tipo de literatura escrita con cierta abundancia, nunca se desarrolló. Y lo curioso es que varias de las más conocidas novelas del oeste fueron escritas por escritores europeos. Por ejemplo, Emilio Salgari escribió 3 novelas ambientadas en el oeste. Emilio Salgari era un escritor italiano, ustedes saben, el autor de estas novelas de pirata, de Sandokan, etc. Después hubo un autor alemán, Karl May. Ese escribió muchísimas novelas de vaqueros. De los norteamericanos, que produjeron también así en serie, Zane Grey o Zane Grey, y se acabó. En los años 60 sí hubo una subliteratura del género de vaqueros, como la había del género de ciencia ficción, unos libritos chiquititos con autores como Clark Carrados, por ejemplo, o Love Space, nombres de fantasía, probablemente escritores más conocidos que encontraban ahí una avenida, una manera extra de ganar algunos pesos. Es lo que en general en la industria editorial americana se llama la pulp fiction, o sea, libros de ficción o historias de ficción
escritas en un formato de libro muy barato o en revistas, y por eso se llaman pulp fiction, porque ese material termina convertido en pulpa para reciclar el papel. Así es que yo diría que el género está completamente muerto. Es muy difícil que reviva, yo creo que es imposible. Y para los que somos viejos y que nos gastamos gran parte de nuestra niñez, pubertad y adolescencia en los rotativos, por supuesto, cuando uno de vez en cuando en YouTube o en algún otro sitio ve una de estas viejas películas tan ingenuas, con estos clichés que aparecen con una necesidad, casi una certeza matemática uno detrás del otro, uno se da cuenta con ese espejo, con esa imagen, con esa especie de postal del pasado, los tremendos cambios que han habido en los últimos 30, 40 o 50 años, que han hecho de ese género entero, que produjo tanto dinero para Hollywood y tanta entretención para nosotros los cabros chicos, se ha convertido en una pieza de museo. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias. Nos veremos el jueves, si Deus le vert, con algún otro tema relacionado con el cine y la literatura que pueda estar vinculada con el cine. Muchas gracias. Este es el final. The End.